Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 25 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 12 a 20. Por el año 331 a.C., Alejandro el Grande fundó una ciudad en Egipto, en la desembocadura del río Nilo, y la llamó Alejandría, en honor de sí mismo. Con los años, esta ciudad se convirtió en la sede del gobierno de los Ptolomeos y había allí una famosa biblioteca que atrajo a estudiosos y a hombres de letras de todo el mundo. También durante los siglos se establecía allí una gran colonia de judíos que más o menos sumaban unas 180,000 personas. Por esta razón, hacia el año 250 a.C., se tuvo que hacer una traducción de la Biblia del hebreo al griego. Esta traducción concluyó en el año 30 a.C. con la inclusión del último libro que fue escrito en griego, justamente el libro de la Sabiduría. En Alejandría los israelitas tenían sus sinagogas donde se leía entonces el texto de la Sagrada Escritura, estaban bajo la guía de sus ancianos y jefes, conservaban su identidad y podían seguir sus tradiciones. Pero también sufrieron el irresistible encanto de la cultura griega y algunos comenzaron a sucumbir a las tentaciones de la idolatría y a las seducciones de la vida pagana. Como dice el texto del libro del profeta Isaías, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esta era una consigna de mucha gente del siglo I en Alejandría. Es en este contexto histórico-cultural que hay que colocar el libro de la Sabiduría. El autor está preocupado por el peligro de la apostasía que atraía a sus conciudadanos. Entonces hace un discurso apasionado que pone en boca de los impíos. Escuchemos. Se dijeron los impíos: tendamos trampas al justo que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra la ley, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron. Vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a tormentos despiadados para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte deshonrosa, pues dice que hay alguien que cuida de él. El contexto precedente también está en esta lógica y dice lo siguiente: los impíos se dijeron razonando equivocadamente: la vida es corta y triste, nacimos casualmente y luego pasaremos como quien no existió. Por eso, a disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil. Atropellemos al justo, que es pobre, no nos apiademos de la viuda, ni respetemos las canas venerables del anciano, que sea nuestra fuerza la norma de la justicia, porque está visto que la debilidad no sirve para nada. ¿Quiénes eran los que promovían estas ideas y proyectos que realmente resultaban insensatos? Pues principalmente los ricos e influyentes de la ciudad, seguido también por los intelectuales, quienes, considerándose depositarios de una cultura superior, despreciaban a los israelitas y sus tradiciones religiosas. Las trataban de arcaicas, obsoletas, anticuadas y superadas ya por la nueva filosofía. Y justamente algunos de los israelitas que abandonaron la fe de sus padres se unieron a los paganos y en contra de sus hermanos judíos los ofenden, los calumnian, cometiendo contra ellos toda clase de abusos y fechorías. Lo que a estos impíos más les incomoda es la vida ejemplar que, a pesar de la oposición, muchos israelitas piadosos siguieron practicando. Eso era una condena abierta y firme contra la corrupción de estas personas, la apostasía y sus injusticias. Los malvados no pueden vivir mucho tiempo con los justos,
¿Por qué? Porque estos resultan a la larga demasiado incómodos, porque hay un tácito reproche contra ellos que se vuelve insoportable y tarde o temprano tiene que explotar. Si los justos no se dejan seducir, tienen que ser eliminados. El pasaje de hoy hace referencia también a la resolución tomada por los impíos. Tendamos trampas al justo, lo someteremos a tormentos despiadados, lo condenaremos a muerte vergonzosa. Estas amenazas pueden referirse no solo a los israelitas en Alejandría, sino que se aplican también a Jesús. Él también fue perseguido por sus hermanos en la fe, justamente por ser un hombre bueno, un hombre justo. Ahora bien, el discípulo de Jesús que no ataca las estructuras de pecado de la sociedad en que vive y se acomoda al pensamiento de este mundo, puede también ubicarse del lado de los impíos. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago del capítulo 3 versículo 16 al capítulo 4 versículo 3. Como hemos venido meditando durante estos domingos, la carta de Santiago pretende establecer un cristianismo práctico, ético y moral. Y en nuestro texto se presentan dos sabidurías: la sabiduría que viene de lo alto y la que nace en este mundo, que se anida en el corazón del hombre y que en realidad no se le puede llamar sabiduría, sino insensatez y negatividad. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, allí hay desorden y toda clase de maldad. La sabiduría que procede del cielo es ante todo pura. Además es pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad y buenos resultados, sin discriminación ni fingimiento. Los que trabajan por la paz, siembran la paz y cosechan la justicia. ¿De dónde nacen las peleas y las guerras, sino de los malos deseos que siempre están luchando en su interior? Ustedes quieren algo y si no lo obtienen, asesinan. Envidian y si no lo consiguen, pelean y luchan. No tienen porque no piden. O si piden, no lo obtienen porque piden mal, porque lo quieren para gastarlo en sus placeres. El autor explica las características de la sabiduría de Dios. Se manifiesta cuando hay comprensión, bondad, misericordia, paz, generosidad, es decir, donde no hay envidia ni hipocresía. Solo aquellos que, guiados por esta sabiduría, se comprometen a establecer relaciones fraternas, en realidad se convierten en constructores de paz. Sin embargo, emergen dos instintos humanos que casi no se pueden controlar: los celos y la rivalidad, la envidia. Se oponen a la sabiduría que viene del cielo. A partir de estos impulsos es que se originan toda clase de malas acciones. En la sabiduría de este mundo se identifican las causas de las discordias que estallan en la sociedad e incluso dentro de la comunidad cristiana. La primera es el ansia de acumular bienes materiales, del que nace la envidia. A quienes lograron este objetivo antes que nosotros, entonces inmediatamente se despierta este impulso dentro de nosotros. Las guerras y los desacuerdos estallan porque los hombres son egoístas, buscan el dominio sobre los demás en lugar del servicio mutuo, como nos recomendó Jesús, nuestro Maestro. Los cristianos que se adaptan a la sabiduría que viene de lo alto no deberían de ninguna manera involucrarse en tales discusiones. Si realmente se comprometieran a hacer solo lo que es agradable a los hermanos, eliminarían de raíz toda causa de conflictos. Finalmente, Santiago se refiere a la oración auténtica, aquella que sale del corazón, no para que se realicen nuestros sueños, caprichos, egoísmos y pasiones. No tiene sentido pedirle al Señor su intervención para satisfacer nuestros placeres.
De Él debemos implorar la sabiduría, la capacidad de comprender sus planes y la fuerza para ponerlos en práctica. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Se trata del segundo anuncio de la pasión de Jesús. Él, como enviado de Dios, quiere manifestar el amor infinito que el Padre tiene por la humanidad. Esta relación de amor entre el pueblo y Dios en la Biblia siempre se ha manifestado como una relación de dos enamorados. Sin embargo, como ocurre, no siempre todo es gozo y felicidad, sino que también hay como incomprensiones que hacen que se tengan que aclarar muchas cosas. Jesús en Cesarea de Filipo había preguntado justamente por su identidad. ¿Qué dice la gente que sea el Hijo del Hombre? Pero a él le interesa qué dicen los discípulos, cómo ellos están comprendiendo a Jesús y cómo ellos lo están acogiendo. Los discípulos tienen que comprender que Jesús está donándose totalmente en una entrega de amor, como lo hace la persona que ama. Jesús entonces anuncia por segunda vez que va a ser entregado en manos de los hombres, y así comienza el texto. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Marcos presenta a Jesús en un viaje desde Cesarea de Filipo, en el extremo norte de Israel, hacia Jerusalén y en compañía de sus discípulos. Jesús los ha llamado no para enseñarles una doctrina, sino para involucrarlos en su proyecto de vida. Un proyecto de vida muy distinto a lo que ellos estaban acostumbrados, porque Jesús es un hombre nuevo que ha venido a inaugurar una humanidad nueva. Y los discípulos que estaban con él podían contemplar cómo era Jesús, qué enseñaba, qué acciones realizaba. ¿Qué sucedía cuando él llegaba a un lugar con su palabra? Hacía caminar a los cojos, escuchar a los sordos, expulsaba a los demonios. Y todos estos signos, como dice el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que es el hombre, eran contemplados por los discípulos como una inminente llegada del reino de Dios. Pero era difícil para Jesús poder cambiar la mentalidad de los discípulos. Ellos estaban con él, pero su mente y su corazón bastante lejos, porque estaban convencidos que podían seguirlo, pero para lograr sus propios intereses, como nos pasa también muchas veces a nosotros, que seguimos a Jesús solamente porque esperamos obtener algún favor. También nosotros estamos invitados a realizar este viaje desde Cesarea hasta Jerusalén con Jesús. También nosotros podemos tener las mismas dificultades de los discípulos para comprender el mensaje de Jesús. Jesús ya había tomado la decisión de ir a Jerusalén a dar la vida y los discípulos habían rechazado esta propuesta. Pedro dirá a Jesús que Dios te libre de tal cosa. Inmediatamente Jesús lo llama Satanás porque no piensa como Dios sino como los hombres. Se convierte como un obstáculo en el camino que sigue Jesús. Se nota entonces en este viaje una tensión muy grande y fuerte entre Jesús y sus discípulos. Pero una tensión que se puede superar, no solamente esperando a que pasen los días y las cosas se calmen. A lo mejor piensan los discípulos, Jesús cambia de opinión y todo vuelve a la tranquilidad. No. En nuestro texto Jesús retoma el argumento.
Y es tan importante esta enseñanza que vuelve a anunciar más adelante todavía, por tercera vez, el anuncio de la pasión. Es que hay muchas repeticiones en los evangelios, pero no son casuales. Siempre tienen alguna razón. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los pescados, la disputa entre los discípulos sobre quién es el más grande, la réplica del maestro a estas afirmaciones, el abrazo de Jesús a los niños. Son episodios que por lo general vienen 2 y más veces. El anuncio de la pasión se repite entonces 3 veces y siempre acompañado de una reacción reprochable por parte de los discípulos, incapaces de entender la propuesta de vida que, de acuerdo con los criterios de los hombres, parece totalmente insensata. Creer en Jesús es enamorarse de la propuesta de vida que Él encarna. Pero en este momento hay una dificultad porque no se comprenden. Jesús se siente solo, como cuando la pareja o 2 amigos no se comprenden y cada uno tiene que experimentar la propia soledad. Jesús no se resigna, sino que camina por Galilea sin que nadie lo sepa, subraya el evangelista, porque quiere permanecer solo con sus discípulos. Hay como una crisis en la relación entre estos dos, entre Jesús y los discípulos, y hay necesidad de estar solos para confrontarse, conocerse mejor, sintonizar los corazones y luego sí seguir adelante. Jesús retoma el argumento de su pasión porque esta enseñanza tiene que quedar clara en la mente de los discípulos y quiere que discutan para que comprendan mejor el argumento. Los discípulos pensaban que tal vez ya Jesús había cambiado de opinión, pero Jesús insiste en su propuesta. Es fácil ver cómo los discípulos tienen un poco el corazón y la mente cerrados, porque el destino que Jesús anuncia es incompatible con las creencias religiosas que ellos tienen y que habían aprendido de los rabinos, porque imagínense, no puede pasar que Dios abandone a su elegido, a un justo, en las manos de los malhechores. Concuerda con la objeción del sabio Elifax dirigida a Job. ¿Recuerdas un inocente que haya perecido? ¿Dónde se ha visto un justo exterminado? Y con la declaración del salmista: fui joven, ya soy viejo. Nunca he visto un justo abandonado. Difícil para los discípulos empatar la enseñanza de Jesús con lo que tienen en su mente. El hombre que tiene suceso según Jesús es el que se niega a sí mismo. Es el que ama y entrega su vida por los demás, incluso por los enemigos. Este es realmente el hombre nuevo. Puede que nosotros tampoco entendamos la propuesta de Jesús y nos limitamos a vivir la vida cotidiana con algunas devociones, una que otra oración para obtener alguna gracia de algún santo, que son cosas buenas, pero que no es el mensaje central de Jesús. Jesús se refiere a sí mismo como hijo de hombre, una expresión aramea, Barenosh, o en hebreo Ben Adam, que significa el hombre que actúa de acuerdo con la voluntad de Dios, el hombre motivado no por sus propios impulsos, sino por la vida del Espíritu que habita en él y que al fin y al cabo es el amor. Este hombre deberá ser entregado en las manos de los hombres, no de los escribas o los sumos sacerdotes. Se trata de un conflicto entre el hombre nuevo que es Jesús y los hombres que no lo quieren, porque quieren perpetuar el hombre viejo. Y hay uno que entrega a este hombre nuevo en las manos de los hombres, que no es Judas. Judas lo ha entregado únicamente a los sumos sacerdotes. Estamos ante lo que los biblistas llamamos un pasivo divino, es decir, el sujeto es Dios. Es Dios quien entrega a su Hijo en las manos de los hombres. Es el Cordero entregado en las manos de los lobos. El único modo para crear un mundo nuevo no era enviando un lobo más fuerte que acabara con los otros, sino entregando un cordero que ya sabemos en qué terminará,
Y es aquí donde se manifiesta el amor infinito del Padre por la humanidad. Porque sabiendo qué iba a pasar, entonces entrega a su Hijo en las manos de los hombres para salvar a los hombres de su salvajismo y de su instinto violento. Esta es la imagen más bella de Dios. Un Dios que se coloca en nuestras manos. Quien está enamorado se entrega en las manos de la persona amada. El amor cristiano es entregarse en las manos de los otros. Es lo opuesto a nuestros intereses. No es tener a otros en nuestras manos para disponer de ellos según nuestros deseos. Esto no es amor, sino poder y dominio. Sin lugar a duda, los hombres matarán al Cordero, pero luego resucitará, dice Jesús. Para quienes han matado a Jesús parecía una victoria, porque lo han quitado de en medio de ellos. Pero la muerte ha sido vencida por el amor, porque solo el amor vence la muerte. El hombre piensa que acumulando bienes, dominando sobre los demás, se gana la vida. En cambio, así la pierde. El único modo de vencer la muerte es entregando la vida por amor, como nos lo enseña Jesús. Pero esta propuesta de Jesús estaba lejos de los intereses de los discípulos, de sus expectativas. Para ellos era inaudito. No entendían cómo Jesús pudiera tener razón. Seguramente tampoco nosotros comprendemos. Se necesita una conversión incluso dolorosa, porque pasar de dominar a los demás a entregarnos en las manos de los demás, eso es una elección bastante fuerte. Los discípulos, cuando no comprenden la propuesta de Jesús, comienzan a hablar entre ellos, y así continúa el texto. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. A lo largo del camino, los discípulos discutieron sobre quién era el más importante. Y cuando Jesús pregunta sobre este argumento, callan. Tal vez no era porque les diera vergüenza, sino porque no querían renunciar a sus expectativas y esperaban que Jesús cambiara de opinión. Jesús sabe que el corazón de los 12 no es tan dócil a la enseñanza. Hay como un demonio que los hace sordomudos a la propuesta de Jesús porque no quieren escucharla, y cuando quedan mudos es cuando Jesús los interroga. Hablan, pero entre ellos. Es el demonio del orgullo que los invita a buscar el poder, el dominio, que los hace discutir, pelear entre ellos. Tal vez si no hubiera estado presente Jesús, se hubieran agarrado a golpes por el poder. Jesús debe sacar este demonio de los corazones de los discípulos y no es nada fácil. Este impulso a ser grandes, a ser famosos, a dominar, lo tenemos todos dentro de nuestro corazón. Buscamos ser los primeros, incluso utilizamos la palabra egregio, que significa estar fuera del gregge, que en italiano se dice así para significar el rebaño. Es decir, buscamos estar por encima o aparte del rebaño, es decir, no ser como los demás, sino superior a los demás. Todo esto tiene una explicación. Es porque sabemos que somos pequeños, limitados, caducos, y no nos resignamos. Por ejemplo, nuestra ignorancia es tan grande como el océano. Sabemos muy poco y casi nada ante tantas cosas que podríamos aprender de la creación del hombre y de Dios. Somos finitos y buscamos el modo de tranquilizarnos. Entonces nos ilusionamos de que somos grandes. Buscamos el reconocimiento de los demás, pero esto no es malo, sino que se trata de saber cómo llegamos a ser grandes, cómo ser personas realizadas, saber de quién tendremos que ser reconocidos.
Pensemos en la vida de Madre Teresa de Calcuta, una mujer pequeña de estatura, delgadita, humilde, pero grande ante los ojos de todos, porque donó su vida a favor de los más pobres. Jesús nos propone totalmente lo opuesto a lo que piensan los hombres. Esta es la dificultad que tienen los discípulos y nosotros para entender. También nos podemos preguntar sobre qué cosas discutimos hoy o por qué discutimos nosotros, por qué peleamos entre nosotros mismos. El texto dice que Jesús se sienta como lo hacían los rabinos cuando necesitaban que sus discípulos concentraran toda su atención a lo que iban a enseñar. Luego los llama cerca de él, no porque estuvieran lejos físicamente, sino porque estaban lejos en comprender la propuesta. Así, aquí Jesús no los regaña. Él entiende la dificultad que ellos tienen para comprender esta enseñanza. Es que no es fácil de un momento a otro cambiar de perspectiva. Se necesita mucho tiempo para poder entender que la vida se gana cuando se la dona. Jesús entiende la dificultad, por eso no les echa en cara nada a los discípulos. No dice, pero yo ya les dije, ustedes no quieren entender. No. Jesús no les dice que se equivocan queriendo ser los primeros. Por el contrario, esto es lo que deben buscar. También Pablo en la carta a los Romanos capítulo 14 dice que debemos competir, pero ¿en qué? En el amor fraterno, en la hospitalidad, en la caridad, etc. Jesús quiere que los discípulos comprendan que se equivocan es en la manera como ellos piensan llegar a ser grandes. Uno realmente es grande cuando Dios es quien lo aplaude, cuando Él se complace de nuestra vida. Jesús les enseña que ser grandes es convertirse en servidores. La salvación consiste en que Jesús nos saque el demonio que tenemos de dominar a los demás, que nos libere de este modo de sobresalir, para ser el último y el servidor de todos. Y el texto griego resalta que hay que ser servidor de todos, es decir, de los que nos son simpáticos y de los que nos son antipáticos, de los amigos y de quienes nos han hecho algún mal alguna vez. Ahora entendemos cuánto es difícil acoger la propuesta de Jesús. Jesús hace un signo, toma a un niño y lo pone al centro de todos. Paidion en griego indica a un individuo que por edad o por su oficio no cuenta nada en la sociedad, no es importante. En tiempos de Jesús, como hoy, los niños eran amados, sin lugar a dudas, pero no se les daba importancia social, no contaban nada desde el punto de vista legal e incluso eran considerados impuros porque transgredían los requisitos de la ley. Si se tiene presente esto, es claro que de inmediato el significado del gesto de Jesús se entiende completamente. Él quiere que la comunidad de sus discípulos ponga en el centro de su atención y de todos sus esfuerzos a los más pobres, a los que no cuentan, a los marginados, a las personas impuras. Si realmente se quiere convertir en un hombre realizado, subir en la escala social, hay que hacernos como niños. Jesús abraza al niño, quiere decir, se identifica con él. Los niños son los que tienen necesidad de todos. Y concluye diciendo que quien acoge a un niño, lo acoge a él. Es decir, quien abraza a un niño, quien se identifica con un niño, se identifica con Jesús y une su vida a la del Maestro. Les deseo un feliz domingo.